tema de la herencia, entonces sería como un pecado que ustedes por lo menos no sepan que existe. ¿A qué nos referimos con la declaratoria en sede notarial? Él se los va a ampliar un poco, pero solo les doy una pequeña introducción. A lo largo de la clase hemos venido manejando que ya sea que seamos herederos testamentarios o herederos ad intestato, debemos de ir a declararnos a un juzgado. Entonces, la ley pues se ha ido modificando y nos habla que cuando son actos no contenciosos, o no contenciosos nos referimos a que no hay pleito, no hay problema, yo puedo hacerlo en sede notarial. ¿Qué significa eso? Que, me estoy saltando todo el paso del juzgado, que, todo trámite que nosotros llevemos al juzgado es un trámite largo. Es un trámite largo. Entonces, al hacerlo en sede notarial, nosotros vamos a ser declarados herederos, ya sea ad intestato o testamentarios, pero lo vamos a hacer vía notario. Entonces, probablemente tenga un costo más alto, eso pues se lo pueden también preguntar al notario a ver si nos lo contesta, pero estamos hablando de un procedimiento más corto. Entonces, todas las dudas que ustedes tengan del tema, ustedes se las pueden hacer a él. El nombre del abogado es Eber Vargas, que es notario. ¿Por qué no hablo yo de ese tema? Por el hecho de que no soy notario. Entonces me gusta en realidad que lo escuchen de alguien que sí se dedica a hacer eso. O sea, que sí lo ha hecho, que sí sabe cómo es el trámite, porque no es lo mismo contarles la historia porque sé cómo funciona a que alguien se lo venga a explicar porque lo ha hecho. Entonces, ya en un rato él va a entrar. Entonces, no quiero yo que termine la clase sin que ustedes conozcan de esto, porque en realidad el tema de la declaratoria de herencia, ya sea testamentaria o ad intestato, un proceso que en cualquier momento pues nosotros vamos a ser parte de él y necesitamos conocerlo. ¿Por qué necesitamos conocerlo? Porque es una alternativa para nuestro cliente, una alternativa para que sea un poco más rápido, porque recuerden que cuando fallece el causante o fallece el testador, realmente que lo que nosotros queremos hacer es acelerar el proceso y hacerlo para nuestro cliente de forma más rápida. Entonces, por eso vamos a hablar de la declaratoria de herencia en sede notarial. Ustedes van a ver que puede ser ad intestato o testamentario. Entonces, estos términos realmente ustedes ya los manejan. Lo único que cambia es ante quién lo vamos a interponer. Eso es lo único que cambia. Permítame un momento, voy a ver acá. Tengo a alguien como María Escobar, por si están preguntando en el chat, no lo tengo en la lista, entonces no puede entrar. No sé si tienen el mismo problema de que entren con el usuario de alguien de la familia. Entonces, no, a ver si le pasó a una amiga y la eliminó, ya no puede volver a entrar. ¿A quién? Una compañera de la clase. Sí, tenía otro nombre. Tenía otro nombre. Entonces, por eso no puede entrar. Bueno, jóvenes, aprovechando antes que entre, vamos a hablar del tema de la fecha, ¿verdad? Que es muy importante para ustedes. Vamos a ver, calendario. Ok, para ustedes el examen es el día 8-9, el examen es el día 1 de diciembre. 30. Entonces, y la reposición
lo que es derecho privado, el 9 de diciembre. Entonces tenemos examen 1 de diciembre y reposición 9 de diciembre. Recuerden que, bueno, 1 de diciembre, día miércoles, y 9 de diciembre, día jueves. Entonces, el examen lo vamos a desarrollar en esa fecha. Y recuerden que el acumulativo pues fueron las exposiciones. Entonces, el acumulativo eran 30 puntos. ¿Cómo está compuesto el acumulativo? Voy a tratar de hacerles el desglose de esa forma. 5 puntos de la presentación, PowerPoint, 10 puntos de la exposición, 10 puntos de las preguntas y 15 puntos de las exposiciones. Entonces, de esa forma va a estar compuesto la nota del acumulativo y luego el examen. Para el examen, jóvenes, ¿a partir de qué tema entra? A ver. Entra a partir del artículo 1169. 1169. Recuerden que tenemos un tema que está dentro del segundo parcial, que es la donación revocable. Entonces entra del 1169 al 1345. Y el tema que está dentro del contenido del segundo parcial, ya les digo cuál es. Del 1118 al 1128. Ok, entonces si gustan, esta presentación con el abogado Ever Vargas va a durar aproximadamente unos 20 minutos. Luego volvemos a hablar de las dudas que tengo. Ahorita le voy a bajar el examen. Hola. ¿Sí? Solo una pregunta. Estaba buscando, bueno, viendo en el código del notariado, no hay un artículo en particular que hable de esto que vamos a hablar, ¿verdad? Ya vamos a ver. Hola, Ever. ¿Qué tal están? Muy buenas, mucho gusto. Buenas noches. ¿Qué tal están? Bueno, Ever, estamos aquí con la clase de privado 2 de la Universidad Nacional Autónoma. Tenemos 41 alumnos conectados, entonces ya en realidad estamos en la parte final de la clase, o sea, ya hemos tenido los 3 parciales, y dentro del código civil, en realidad, pues desarrollamos el tema de la declaratoria de herencia, o sea, únicamente de la forma prescrita dentro del código. O sea, ellos manejan los conceptos de la declaratoria de herencia de intestato y la declaratoria de herencia testamentaria ante el juzgado. Eso es lo único que hemos venido manejando. Yo les hablaba a ellos de la importancia de conocer el trámite en sede notarial. Entonces se los dejo y pues ellos van a ir desarrollando también ciertas dudas que tal vez vayan teniendo a lo largo de su exposición. Entonces tenía una presentación pequeña, vamos a ver. Sí, y un breve resumen que no sé si se los compartió o lo vamos platicando. Lo vamos a ir platicando, todavía no se los he compartido. Perfecto, sí. Bueno, mucho gusto. Buenas noches, nuevamente Ever Vargas con ustedes. Un placer estar con ustedes y Buenas noches. este tema con ustedes para poder compartir ideas y principios o demás procedimientos que se tienen que ver en la sede notarial. La verdad que entonces, como es una gran responsabilidad, es importante establecerles, porque ustedes lo han podido ver en el tema del Código Civil,
la sede de o la sede notarial o la declaratoria de herederos son una forma de la tradición de dominio, ¿verdad? Entonces es muy importante porque la tradición de dominio lleva con sí el hecho de poder traspasar bienes, muebles, inmuebles o derechos y obligaciones a favor de personas. Entonces es por eso que se refiere también el Código Civil justamente a la declaratoria de herederos como una forma de lo que es la tradición de dominio y lo importante que es para un notario y para las solicitantes hacer este derecho que tienen y las responsabilidades que hay para tanto los que se están declarando herederos como para aquellas personas que el notario que está haciendo todo esto y sucede. Muy bien, entonces, bueno, dentro de las atribuciones que tienen los notarios está el hecho de poder declarar herederos, ¿verdad? Siempre cumpliendo una base de principios. El notario como ministro de fe es el encargado de recibir la solicitud, siempre cumpliendo con los requisitos de ley previamente establecidos. ¿Qué pasa en este sentido? Que para poder declararse heredero, la ley le dice también que la persona que se va a declarar heredero tiene que cumplir con un requisito primordial, saber que no hay una declaración de ninguna otra persona o que no hay sobre esos bienes o sobre el causante una declaratoria de heredero que esté previamente en solicitud. Entonces, inicialmente el procedimiento inicia con una solicitud ante lo que es el juzgado. Aquí me estoy adelantando algo a ver digamos, de lo que son las partes, porque inicialmente es cierto que hay una solicitud que se presenta a lo que es el notario, pero inicialmente también el proceso se inicia ante un juzgado, porque el juzgado es el encargado también de poder recibir esta declaratoria de heredero. Si la persona no lo desea, puede iniciar una sede notarial. Entonces, todo inicia ante el juzgado de lo civil para pedir esa solicitud. El notario la dirige directamente para saber si existe o no una declaratoria de heredero en trámite dentro de esa sede, ya como lo establece el Código Civil, que siendo también una sede establecida, sea judicial o sea por sede notarial. ¿Qué requisitos nos piden entonces para poder hacer esta solicitud? El acta o certificado de función extendida por el Registro Nacional de las Personas, la constancia del último domicilio del causante o constancia de vecindad, esta se extiende por aquella alcaldía que es la encargada donde estuvo el domicilio, digamos, de la persona o del causante. Si ya hubiera un testamento, ¿qué va a pasar? Ya no es una declaratoria de herederos, sino que es una ejecución testamentaria. En este caso, entonces, cuando existe un testamento, lo que se tiene que realizar es, digamos, en este caso, una ejecución testamentaria. ¿Y qué más? Las partidas de nacimiento de las personas que van a hacer esta solicitud. ¿Qué más? Ok, sigamos con la presentación. Documentos que se acompañan. En el caso de las personas que son tienen un vínculo matrimonial con una unión de hecho debidamente reconocida, se tiene que acompañar pues la unión de hecho debidamente legalizada, reconocida por un juzgado, o la constancia del matrimonio, la acta de matrimonio. La constancia del juzgado, verdad que les decía, que se ha presentado sede jurisdiccional el cumplimiento como requisito para poder establecer si es necesario en ese caso o si se puede llevar en esa sede si no hubiera de conocimiento sobre el juzgado una solicitud de declaratoria de heredero. ¿Qué pasa? Que si existe en ese caso entonces ya de conocimiento por el juzgado una solicitud por esa sede, prácticamente la sede notarial ya no es viable porque todo tiene que declararse. ¿Qué más? Otros requisitos que pudiera exigir. No sé si tuvieran alguna consulta referente a los requisitos que son oportunos y necesarios
para poder solicitar esta declaratoria. ¿Qué pasa? Todo esto tiene que ser presentado ante el notario previamente para armarse el expediente. ¿Por qué? Porque todo esto pasa a una opinión y es aquí donde interviene la fiscalía, o como uno le llama, o el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es quien nos garantiza durante todo el proceso que se están cumpliendo los requisitos establecidos tanto en el Código del Notariado como lo que es también el Código Civil y las leyes pues hondureñas. Esa es, digamos, ellos hacen la labor de unos también, digamos, como la de un, no digamos juez, pero ellos están verificando que se cumplan con todos los requisitos de ley debidamente establecidos. Entonces, una vez se tiene el expediente completo, se le da traslado con toda la documentación debidamente foliado, toda esta solicitud va en papel. Aquí hay un tema, lo hablamos lo he hablado en otros momentos, de que la solicitud nos habla la ley que tiene que ser en papel sí, pero en la práctica no se hace así. Nos piden que todo esto se haga en papel notarial. Entonces, yo por lo menos notaría cada vez que solicito una declaratoria de heredero, sí lo hago, digamos, en notarial, de papel testimonial, la clásica, también me llaman algunos, toda la solicitud no sería debidamente enviado. Hice una vez realizado y tenemos la constancia del juzgado, es traslado al fiscal para que pueda pronunciarse sobre la solicitud. ¿Qué puede pasar en el camino? Pueden pasar muchas cosas, subsanar, errores en los documentos, en las fechas, la declaratoria no los establecidos. Uno de los problemas que también me he encontrado durante todos los procesos son los nombres, es muy importante esto, el tema de los nombres, que a veces llamamos informaciones ad perpetuum, cuando existen varias personas con diferentes nombres y de repente cuesta identificarlas. En el tema de los expedientes notariales en esta sede, lo que uno acostumbra a hacer en todo caso son las informaciones sumarias, que si de repente la persona era conocido con diferentes nombres, en su partida de nacimiento tiene un determinado nombre, un nombre y un apellido, pero en su identidad tiene los dos apellidos y un nombre. O en documentos legales les ponen el apellido de casado también. También, a veces se acostumbra, y eso es una práctica que ha venido y se ha ido mejorando a nivel, digamos, en todos los procesos aquí en nuestro país, que de muchas escrituras y muchos documentos de repente vemos que las personas se ponían su apellido de casado, y sabemos que en Honduras eso pues no es válido, ¿verdad? La persona cuando ya cambia también su estado civil en un matrimonio, digamos, su apellido se mantiene, ¿verdad? No hay un cambio en el registro nacional de las personas, en el nombre siempre se va a ser conocido con su nombre. Pues entonces todos esos tipos de temas son temas que se van viendo en un expediente en sede notarial, que hacen dinámico, ¿va? Y toman su tiempo y a veces pueden hacer que el proceso dure más. Sobre todo ahorita hemos visto, ¿verdad?, que los procesos han tenido una serie de dificultades en cuanto a su tiempo por el tema de la pandemia. El procedimiento de hecho está hecho para que sea más rápido que ir a un juzgado, pero últimamente ha tenido sus retrasos por el tema de los fiscales, que de repente algunos fiscales tienen padecimientos de alguna enfermedad de base, de repente trabajan cierta temporada del mes, o trabajan 2 semanas en casa, 2 semanas en oficina, entonces a veces eso hace que los asuntos puedan tener su retraso. Lo mismo va a pasar en el juzgado, ¿verdad? Porque a veces... ¿En qué fiscalía lo presentan? Eso es en la Fiscalía de Delitos Comunes. En la de Delitos Comunes. Sí. Perdón, civil. Fiscalía civil. Sí. ¿Y aproximadamente cuánto tiempo lleva la opinión del Ministerio Público? Mire, antes de la pandemia, si podemos decir. Sí, 5 días a veces podía estar hecho el tema del conocimiento, pero ahorita está tardado aproximadamente 10-15 días hábiles. Y una vez que ya tenemos la resolución del Ministerio Público, ¿qué sigue? Bueno, una vez tenemos la resolución del Ministerio Público, o tenemos la aprobación. Ellos emiten aprobación. Aprobación, correcto. El notario viene y una vez está autorizado para emitir la resolución de esa declaratoria de heredero, para que ésta pueda ser publicada en un periódico. Esta tiene que ser publicada en un periódico de circulación
por un periodo de 15 días para el tema de la oposición. Entonces eso es lo que... ¿Y qué sucede si hay oposición? Si hay oposición, prácticamente el notario ahí deja de conocer del proceso, todo tiene que ventilarse en sede judicial, porque justamente deja de ser un proceso contencioso, no contencioso, y se procede, ya se haría un proceso en este caso contencioso, y en ese caso pues ya sería el juzgado el encargado de revisar las reclamaciones o si hubieran herederos de igual o mejor derecho, porque eso justamente es lo que dice la ley, ¿verdad? Que para que el tema de la declaratoria lo harán aquellas personas de igual o mejor derecho. Y ya de todo el proceso en conjunto, desde la presentación, desde la revisión en el juzgado, y con la parte final del Ministerio Público, ¿estamos hablando de cuánto tiempo? Ok, estamos hablando de un aproximadamente de unos 25 a 30 días. ¿Y en el juzgado, si lo hiciéramos vía juzgado? Pudiera tardar unos 60 días. Unos 60 días, que lleva también su proceso, ¿verdad? Por la carga. El problema es que sabemos que tenemos juzgados que tienen una carga, de bastante trabajo, y eso hace que al final el proceso también pueda tener sus términos que se alarguen en este caso. Ok, ¿alguna consulta, jóvenes? Sí, buenas noches. Buenas noches. Un placer, abogado. Disculpe que me había apagado la cámara porque no tengo conexión. Le entendí que un problema es el tema de los nombres, pero lo que es la cuestión de la redacción, ¿cierto? Es decir, de que, por ejemplo, me llamo Michael y hay varias formas de escribir Michael. Correcto, sí, puede ser uno de esos, que de repente en su título de la universidad se lo escribieron de una forma, que de repente en su identidad está de una forma, o en su partida de nacimiento está de una forma, o de hecho en la constancia de vecindad está de otra forma. Desde cuando en ese momento viene el fiscal y analiza esos documentos y dice, ok, sí estamos viendo, como dice usted, Michael Schumacher, de repente Michael Schumacher Pérez, Michael Schumacher P, Michael Schumacher nada más, o Michael S. Entonces ahí es donde entra la controversia, que en algunos casos hasta se abrevia el nombre en ciertos documentos, y ahí es donde dicen, bueno, esta persona es la misma, queremos saber si es cierto. Entonces ahí viene la labor de la información sumaria, ahí traemos testigos que vienen a dar fe de que esta persona o todos los que son conocidos con ese nombre es la misma persona. Ok, y mi pregunta iba hacia el punto, pero y cuando ya hablamos de suplantación de identidades, obviamente ya nos alejamos de eso, ¿cierto? Pues, obviamente, y ahí ya cuando hay suplantación de identidad, el problema es que ahí justamente, ese es el tema del fiscal, que si el fiscal cree que dentro de ese proceso, si el fiscal no solo decir que los documentos están bien, puede que el fiscal se dé cuenta que dentro de la fiscalía una persona, como dice usted, esté involucrada en otro tipo de temas, no solamente otro tipo de delito, o tenga un problema de nombres u otros. Entonces ahí ya el problema es que nos estamos viendo que la sede notarial prácticamente se deja a un lado. Es un tema, como les digo, es fácil dentro de todo porque se trata de llevar un proceso por el bien, pero al final puede ser un poquito, dentro de todo, tener sus complicaciones y responsabilidades. Ojo, que nosotros al final dentro de la sede notarial estamos dando fe de todos esos procedimientos, y es una responsabilidad, digamos, compartida entre el fiscal y el notario. Y en cuanto a tema de costos, en sede notarial, ¿qué costos? ¿Cuánto costaría? Puede ser, fíjese, de hecho a veces puede ser un poco, depende, porque las personas al momento de irse a un juzgado, ¿qué pasa? Las declaratorias de herederos, ojo, a veces van en base a la masa hereditaria, ¿no? Así lo dice también el arancel, puede ser. Entonces, a veces usted se encuentra, como en toda profesión, abogados considerados, otros que no, de repente le dicen, no, fíjese que mi bien es una casa nada más, o solo necesito declararme heredero para sacar una pensión del INPUP, un ejemplo. Entonces yo creo que ahí ustedes sabrán, como
como abogados tenemos esa responsabilidad también a veces, o tenemos eso de ver al cliente y tratar al cliente de acuerdo a su capacidad también, y de repente decir si simplemente es para sacar una pensión de una persona que falleció y de repente hay un derecho ahí por el medio del INCUPEN o en otra forma que le hacen declararse heredero, o en aquellos bancos de hecho que de repente hay cuentas que sobrepasan los 50.000 lempiras, es muy común, ¿verdad? Que hagan que aunque haya un beneficiario dentro de esa cuenta, hagan que se le haga esa declaración de heredero. Entonces, digamos que, como le digo, puede variar, Elena, porque a veces puede ser hay personas que dicen, bueno, ¿cuánto es su masa hereditaria? Sobre eso vamos a calcular un porcentaje. No, ¿cuáles son sus bienes? ¿Es una casa? Bueno, no, pueden dar un tema entre 15.000 y 20.000 lempiras, o algunos pueden haber más, de repente, como le digo, es una persona de escasos recursos y se le va a cobrar un valor menor también. Y para finalizar, una vez que ya tenemos toda ya la resolución, entonces la llevamos al registro. Sí, y quería justamente terminar también, bueno, dentro de lo que es esa parte, que la resolución tiene que ser inscrita y al final hacerla a vez de una sentencia, ¿verdad? Es una resolución. Una vez pasados estos 15 días, usted acompaña esa resolución protocolizada ante el notario público, y justamente se acompaña la publicación que se hizo en el periódico para confirmar que cumplió con ese requisito, y se lleva ante lo que es el Instituto de la Propiedad para que pueda ser inscrita en el Registro Especial de Sentencias esta resolución. Y una vez con ella inscrita y el documento original, usted ya podrá hacer, como está establecido en el proceso, las tradiciones de dominio oportunas, ¿verdad?, para poder ejercer los derechos como un heredero. Muy bien. Edis tiene levantada la mano. Sí, buenas noches, abogada, compañeros. Antes de que pasemos a la siguiente pregunta, se nos va a cortar la sesión, entonces como no tenemos el Zoom pagado, entonces tal vez si podemos salir y volver a entrar al mismo link para no quedarnos en el aire. Perfecto.